Bienvenidos. Hola a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de prospectiva empresarial y consultoría y para hacerlo tenemos a un invitado de primer nivel, Ivonne Zugasti. Ivonne es licenciada en gestión y administración de empresas y máster en gestión de administración de empresas. Qué mal lo he dicho. Es director de Prospectiker, el Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia. También es presidente del Nodo Español y director adjunto global del proyecto Millennium, seguramente la organización más internacional en el ámbito de la prospectiva. Es Associate Fellow de la World Academy of Arts and Science y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Prospectiva River. Su trayectoria profesional arranca de hace tiempo, ha dirigido numerosos proyectos sobre planificación estratégica y prospectiva, ha participado en la elaboración de diversos estudios sectoriales y planes estratégicos empresariales para empresas como Telefónica, Repsol, Ulma, Eroski, Mondragón Corporación, Iberdrola, Guggenheim, Feria de Sevilla. ¡Oh! De Valencia. Como en abril es la Feria de Abril, me he equivocado. También en proyectos prospectivos estratégicos en el ámbito del sector público, incluso a nivel internacional, y ha participado en el diseño y puesta en marcha de observatorios y sistemas de vigilancia estratégica en diversas organizaciones como Iberdrola, IOBE, Aclima, ESLE, BBK, etc. Ha sido asesor para la unidad de prospectiva del Comité de Regiones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Banco Mundial y diversos gobiernos a nivel internacional. Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Colombia, Chile y seguro que alguno más. Bienvenido, Ivonne. Un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, Jordi. Es un verdadero placer estar aquí, ¿no? en esta sesión. Mira, te voy a hacer la pregunta que estoy haciendo a todo el mundo este año, que es ¿cómo llegas a la prospectiva? Pues mira, como has dicho un poco al citar mi currículum, mi biografía, llego en la época universitaria, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas allá por los años 90, ya hace un tiempo. Y en esa carrera, digamos, que es bastante tradicional, había creo que 5 especialidades, ¿no? Creo que era a partir del cuarto curso, y entonces había 4 que eran como muy tradicionales, ¿no? Que era la de finanzas, marketing, recursos humanos e internacional. Bueno, internacional era un poco más especial, y luego había una quinta que era de dirección estratégica, de estrategia, ¿no? Que era lo que a mí me atraía un poco entonces, ¿no? Me parecía algo diferente, no me veía como un administrador, un contable, pues dirigiendo incluso una empresa o no, o en ámbitos de compras o en el marketing, ¿no? Y en esa, digamos, en esa especialidad de dirección estratégica, una de las asignaturas era la de prospectiva estratégica, que curiosamente impartían desde Prospectiker, ¿no? El entonces director Juanjo Gaviña y el equipo, ¿no? Con personas que conoces, Eneco Astigarraga y Ane Bustindui, eran el equipo docente, ¿no? En la Universidad de Deusto, en San Sebastián, de esa asignatura de prospectiva. Y ahí es donde me empecé a familiarizar con la prospectiva, y posteriormente, bueno, pues me ofrecieron empezar como una especie de prácticas allá en Prospectiker, y en el año 99 y hasta hoy, hasta casi los 20 bastantes años ya, ¿no? Sí, bueno, decir que Eneco es docente del máster y, ostras, ahora me ha venido un montón de recuerdos cuando has mencionado a Juanjo. Lo conocí cuando se hizo el primer estudio de prospectiva aquí en Cataluña y sí, sí, grandes recuerdos. Entrando ya en el ámbito más profesional, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales competencias de un prospectivista o de un analista en prospectiva? Perspectiva estratégica. Sí, pues yo diría que hablando de competencias, sobre todo pensaría en competencias analíticas, ¿no? Porque en la prospectiva
que al final es una disciplina de la planificación, ¿no? A veces se suele confundir, se dice que, ¿no? Por darle mayor relevancia se dice que es una ciencia, ¿no? Y muchos colegas a mí me recuerdan que efectivamente que no es una ciencia, ¿no? En el sentido de que esté testeando, es decir, investigamos, pero no de la forma en la que lo hace la ciencia, ¿no? Y bueno, como disciplina de la planificación, yo creo que al ser una disciplina que profundiza mucho, ¿no? En los sistemas que analiza, las competencias analíticas son fundamentales, ¿no? Tienes que tener la capacidad de entender bien un problema, ¿no? De profundizar un poco en los factores o en las bases, ¿no? Que componen ese problema y también de utilizar técnicas, bueno, pues que requieren de ciertas capacidades analíticas, ¿no? Pues porque se combinan no solo los elementos numéricos, sino también los cualitativos, tienes que establecer una serie de relaciones, tienes que tener también, no muy avanzadas, pero unas ciertas capacidades hasta matemáticas, ¿no? Pues para alguno de los métodos que utilizamos que pueden estar más cerca de lo que es la estadística, ¿no? El análisis estadístico de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de las competencias analíticas, yo diría que la disciplina de prospectiva también son interesantes las competencias relacionales. La prospectiva es verdad que tiene una parte que es un poco más, ¿no? De trabajo de ratón de laboratorio, ¿no? Donde estás tú contigo mismo, ¿no? Analizando un problema, estudiando informes, buscando soluciones, ¿no? Pero tiene otra parte en la que tienes que interactuar con otros participantes, porque en suma la perspectiva se basa en el concepto un poco de, primero, de reconocer que no sabes, tratar de buscar soluciones para algo que desconoces, y en segundo lugar, en generosidad, ¿no? En un concepto de generosidad para decir, el conocimiento está ahí fuera, no lo tiene una persona solo, lo tienen varias personas y por tanto tenemos que utilizar una visión de lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva, ¿no? Ujú. Y digamos que todos los métodos de la prospectiva se basan de alguna manera en esa base, digamos, de la inteligencia colectiva, ¿no? Cuando utilizamos métodos de Delphi, cuando utilizamos métodos de consulta de expertos, de talleres de futuros, bueno, pues de análisis estructural, de métodos de escenarios, siempre estamos buscando esa inteligencia colectiva, ¿no? Y ahí las competencias relacionales son muy importantes, ¿no? Porque tenemos que tener capacidad de interactuar con esas personas y de intentar extraer también un poco esa inteligencia, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay 2 cuestiones que me gustaría destacar de tu respuesta. Primero, el debate sobre si la prospectiva es ciencia o no, porque ahora resurge otra vez. Mira, me acaba de llegar hoy un artículo para revisar que va justo de eso, pero incluso yo estoy en el Center for Postnormal Policy y el director, Ziauddin Sardar, es de los que más se opone a la idea de que la prospectiva es ciencia. Yo estaría más cerca que sí que de no, pero bueno, por eso utilizo como tú la idea de disciplina, para al menos denotar que trabajamos con un rigor, de una manera sistemática y con precisión, ¿no? Y el tema relacional no podría estar más de acuerdo. Y también, y tú me dirás si estás de acuerdo, porque cuando trabajas con otras personas sobre temas de futuro, a veces no somos conscientes de que las ideas de futuro son como una parte muy íntima, ¿no? De la personalidad de las personas y hay que tener cuidado porque no todo el mundo le gusta compartir o le gusta discutir sus ideas de futuro. ¿Te has encontrado alguna vez con una situación parecida? Sí, totalmente. Yo creo que hay, sobre todo, algunos de los métodos, ¿no? Que son muy importantes en la perspectiva para la construcción de esos escenarios alternativos, esas visiones alternativas de futuros, ¿no? Requieren, ¿no? de trabajar con las personas en una serie de dinámicas donde efectivamente, pues no estamos todos acostumbrados a trabajar con esa interacción, ¿no? Hay Mm. personas que se sienten más cómodas y personas que se sienten menos cómodas, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio porque el hecho de que esas personas no se sientan cómodas no significa que tengan menos para aportar, ¿no? Muchas veces pueden ser, y nos ha ocurrido, que sean incluso las personas clave, ¿no? O sea, Sí, porque sí. les gusta hablar menos en público,
porque, bueno, pues hay que buscarles ese punto, ¿no? Y ahí está la clave, o sea, el dinamizador de esa sesión, el futurista, el prospectivista, tiene que tener esa capacidad de integrar a esa persona en el diálogo, ¿no? Con el método más adecuado para intentar extraer ese conocimiento de lo que no sabemos, ¿no? Y que es fundamental en la prospectiva para determinar esos futuros posibles, ¿no? Esto de lo que no sabemos me gusta mucho porque una de las cosas que insisto yo también en mis sesiones, en mis cursos, es que el principal valor de algunos métodos de prospectiva es que te fuerza a explicitar lo que no conoces, ¿no? Y vivimos en un momento en que al consultor o al analista se le pide como proporcionar resultados muy rápidos y a veces eso te lleva a suponer o atajos y es tan importante darte cuenta de qué realmente es lo que conoces y cuáles son los vacíos que tienes que rellenar. Y yo no sé si a vosotros también os pasa, ¿no? Pero parece que cada vez cuesta más que te dejen el tiempo necesario para llegar a buenos resultados. Pues totalmente de acuerdo. Yo, este concepto del tratar de identificar lo que no sabemos, ¿no? Es algo que Jerome Glenn, el director ejecutivo del Millennium Project, me recuerda mucho, ¿no? Yo ya lo conocía desde cuando estudié, ¿no? Los principios básicos de la perspectiva, pero él los últimos años, ¿no? Probablemente él esté al final de su carrera, y yo todavía no, y por eso creo que me lo recuerda, y él lo recuerda de otros grandes futuristas, ¿no? De hace 4, 5 y 6 décadas, ¿no? Que le decían que efectivamente la perspectiva nos tiene que ayudar a conocer lo que no sabemos que no sabemos, lo Claro. cual es más complejo, ¿no? Es realmente como, eh, digamos, la complejidad máxima, ¿no? Porque tenemos que hacer un ejercicio digamos, de reconocer que no sabemos, que eso suele ser difícil en el mundo de hoy en día, ¿no? Nos encontramos con poca gente que reconoce que, oiga, yo de esto, aunque sea algo, realmente no sé lo que va a pasar, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir entre todos, ¿no? Esa generosidad que siempre requiere la perspectiva. Y claro, esto es complejo, específicamente en el contexto que mencionabas, ¿no, Jordi? Que hoy en día vivimos en esta sociedad tan acelerada donde digamos, esa planificación artesanal, pues ya no tiene tanto lugar, ¿no? Es decir, queremos conocer eso que no sabemos en 3 meses, ¿no? En un tiempo récord, bueno, pues utilizando la eficiencia máxima, ¿no? Tratando de aprovechar el tiempo al máximo, bueno, y en un esquema que muchas veces no nos ayuda, digamos, realmente a ir a la base del problema, ¿no? Y a pensar en esos futuros alternativos. Y eso realmente nosotros, aunque estos últimos años nos hemos dedicado a adaptar los métodos, ¿no? Yo creo que todas las personas, toda la comunidad de futuristas, de prospectivistas, ¿no, Jordi? Que hemos trabajado en esto, nos hemos visto obligados a adaptar nuestras propias premisas, nuestros propios métodos, pero creo que la clave está en que no olvidemos cuáles son las bases y los pilares de esta disciplina, ¿no? Porque digamos, ir hacia esas dinámicas que hoy en día se llaman agiles, ¿no? De planificación, no nos tiene que llevar a saltar, digamos, las bases de los métodos, ¿no? Entonces, No me puedo resistir a preguntarte estas bases, ¿cómo las definirías tú? bueno, pues la fundamental decir que los futuros son múltiples, ¿no? O sea, a partir de esta idea que hemos dicho de que no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, o sea, tenemos que empezar reconociendo nuestro desconocimiento, pero tenemos que también pensar que los futuros pueden ser múltiples. Entre ellos tendremos un futuro, ¿no? Que sea más deseable y que es el que tiene que, digamos, de alguna manera orientar nuestro camino. Y claro, esa idea es clave para decir, si realmente hablamos de prospectiva, no debemos olvidar, digamos, estas premisas, ¿no?
de tener en cuenta la complejidad de desconocer el futuro y de pensar que los futuros son múltiples y alternativos, ¿no? Porque vemos mucha perspectiva, Jordi, ¿no? Realmente bueno, pues con esta historia de las prisas, pues se centra solo en un futuro, hace una extrapolación de tendencias. Claro, aquí surge el debate, y yo lo he comentado en muchos foros en la comunidad de futuristas, ¿no? Se habla mucho de que la prospectiva está creciendo, que cada vez se hace más prospectiva. Y claro, yo me pregunto, ¿qué queremos, cantidad o calidad? Y claro, yo después de varios años, ¿no? de darle vueltas a este tema, de discutirlo con colegas, he llegado a la conclusión que necesitamos unos mínimos de calidad, porque realmente cometer errores a la hora de desarrollar los ejercicios de prospectiva es muy peligroso. Realmente te puede llevar a orientar realmente la estrategia total, de una forma totalmente equivocada. Es decir, te puedes estar dejando en el camino muchos elementos que son realmente la clave del asunto, ¿no? Y ahí, claro, eso lo vemos con el tiempo, desgraciadamente, ¿no? No lo vemos en el momento, no lo vemos inmediatamente, lo vemos con el transcurso de los años, ¿no? Pero yo creo que ahí está ese debate, ¿no? Yo, mira, no podría estar más de acuerdo contigo. Me voy a salir un poco del guión, pero igual tú te acuerdas de que hace unos años la revista Forbes, la edición española, sacó una lista de ellos le hablaban futuristas por una traducción así rápida del futurist inglés, los 40 futuristas más importantes en España. Y yo me quedé bastante sorprendido porque había mucha gente que yo no creo que realmente sean futuristas, aceptando que futurista es un concepto más genérico que prospectivista, eh, y, y- y pensé que el futuro como concepto sigue teniendo atractivo y que hay gente que se lanza al ruedo de ofrecer servicios de anticipación que lamentablemente no siempre tienen el nivel exigido. Yo creo que es un problema que tenemos en nuestra profesión, que a pesar de que organizaciones internacionales han intentado establecer unos criterios, sistemas de acreditación, hay mucha gente que no cumple esos mínimos, ¿no? Y a veces quema el mercado, porque una empresa tiene una mala experiencia con un profesional que igual no es todo lo cualificado y después va a ser mucho más reacia a contratar a otros profesionales que igual sí que están más cualificados, ¿no? Yo supongo que esto a vosotros también os debe haber pasado, ¿no? Con los años que lleváis trabajando en Prospecticker. Sí, sí, y me refería un poco a eso, ¿no? O sea, es decir, por un lado apreciamos, y yo creo que, ¿no? Pues que con este ejemplo que citabas de Forbes, ¿no? O otras iniciativas que se están publicando, ¿no? En el sentido un poco de dar valor a ese pensamiento sobre el futuro, a esa preocupación sobre, ¿no? Más allá de los 3, 4 años, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado apreciamos que se genere una cierta concienciación sobre empezar a tener una preocupación sobre el futuro, los futuros, ¿no? Eso está bien, pero creemos que eso tiene que conllevar una reflexión sobre cómo se aplica una disciplina que aunque, ¿no? Y como comentábamos antes, tal vez no sea una ciencia, tiene un rigor metodológico, ¿no? Y hay unas bases y hay que cumplirlas. Y si no se cumplen, y eso es lo que sí hemos visto y desgraciadamente seguimos viendo, se cometen errores de bulto. Y los errores de bulto no tanto en el sentido de decir, bueno, ese método no se ha aplicado en la perfección o no se han seguido no al 100% todos los puntos de una herramienta concreta o tal, ¿no? Sino en el sentido de si no se profundiza bien en la reflexión prospectiva, realmente se puede llevar a una reflexión equivocada. O sea, me voy digamos, a la base del asunto, ¿no? No a que no se haga a la perfección, sino que se está cometiendo un error de base, ¿no? Claro. Porque muchas veces se dice, bueno, pues se hace prospectiva y dice, pues yo decido que no voy a hacer un ejercicio de escenario, solo voy a tener un escenario
omito cosas pues por razones, no sé, ideológicas o políticas o sociales o del contexto de la empresa o de lo que sea, ¿no? O sea, voy metiendo, digamos, variaciones a la utilización del método de una disciplina con un rigor que al final, bueno, pues acaba generando un resultado que no centra nada la estrategia. O sea, que si sigues realmente esa visión, vas a ir por el camino equivocado, ¿no? Mira, ahora voy a parecer el abuelo cebolleta, pero yo es que una de mis obsesiones en cada vez que hago cursos y que he intentado también meter en el máster es que aunque no seamos una ciencia con todos sus requisitos, sigue siendo una disciplina y la teoría es importante. O sea, sin teoría, la aplicación de los métodos siempre es limitada, porque es la teoría la que te ayuda a entender cuándo es mejor aplicar un método, cuándo te puede convenir ah, modificarlo un poco, adaptarlo. El método, si solo sabes hacer métodos, es, bueno, es como confundir a un arquitecto con un albañil. Igual un albañil sabe mucho de levantar paredes, pero un arquitecto sabe de estructuras, sabe de volúmenes y es el que le puede dar un plus a la construcción de una casa, ¿no? Y lamentablemente lo que veo es que hay muchos que son más albañiles que arquitectos, ¿no? Y eso es un problema porque si un economista se equivoca, eso no presupone que se ponga en juicio, se cuestione la economía como disciplina. Pero en cambio nosotros, cuando un consultor o un futurista o un practicante se equivoca, eso provoca que a menudo se cuestione toda la perspectiva como una disciplina, ¿no? Y claro, tú y yo llevamos ya muchos años aquí, como decimos nosotros, picando piedra, ¿no? Sí, yo creo que el ejemplo que has puesto es perfecto, ¿no? Porque el problema es digamos, que esa edificación, ¿no? Cuando decías el ejemplo del albañil y del arquitecto, no es que esa edificación termine no siendo estética, sino que esa edificación tiene riesgo de Colapsar. colapsar, de caerse, ¿no? Y ahí está el problema de fondo, ¿no? Que estamos estableciendo un poco esas bases, lo estamos viendo en algunos ejercicios de prospectiva en el sector privado y en el sector público. Y yo creo que es bueno y ahí, bueno, también vamos a iniciar un ejercicio, creo que a nivel de España ahora hay un movimiento, digamos, pues para iniciar una especie de asociación española de prospectiva, ¿no? Que también establezca, bueno, pues una especie de bases, digamos, ¿no? De criterios mínimos para la utilización de esta disciplina y, bueno, pues creemos que es importante, ¿no? Que haya unas bases mínimas, que luego hay adaptaciones, porque también siempre lo decimos, ¿no? La perspectiva es más un traje a medida que no un traje digamos, Preda por preda. buscamos, eso es. Entonces, bueno, siempre hay que adaptarla, pero cumpliendo con esas bases mínimas que son las que estamos comentando. Vamos a volver al tema de la perspectiva empresarial. A tu juicio, ¿tú qué crees que es lo que las empresas o las organizaciones en general buscan en la perspectiva? O qué esperan conseguir de ella? Sí, bueno, yo diría de una forma muy sencilla, creo que lo que nos ha ocurrido a nosotros con nuestros clientes empresariales muchas veces es que tratan de resolver un problema, ¿no? Tienen un problema concreto muchas veces relacionado con su modelo de negocio, ¿no? Que puede estar más estancado, pueden tener un problema puntual, ¿no? En un mercado, incluso un tema, una limitación regulatoria, un posible cambio tecnológico, ¿no? Que les impacte de una forma muy importante. Y muchas veces nos contactan así, ¿no? Tratan de resolver ese problema a través de la perspectiva porque se dan cuenta que ese problema que tienen no tiene una solución a corto plazo, ¿no? No pueden resolverlo con un esquema tradicional de acción-reacción, ¿no? De plan de acción o de plan estratégico más a corto plazo, ¿no? Muchas veces también suele estar vinculado digamos, a las prácticas de innovación, ¿no? En el sector empresarial
también, digamos, con una mirada un poco más a medio y largo plazo, ¿no? Cuando no sabemos exactamente cómo va a evolucionar una tecnología, por ejemplo, ¿no? O cuál va a ser el impacto de esa tecnología. Ahora está surgiendo mucho en el ámbito de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Como sabemos que es el gran tema, ¿no? Y donde yo creo que es un tema perfecto porque lo primero, yo no soy nada experto en el tema de inteligencia artificial, pero lo primero que he aprendido es que tenemos que reconocer lo poco que sabemos de inteligencia artificial y de lo que va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso estamos utilizando la perspectiva para que la gente que más sabe nos diga cómo creen ellas y ellos que podría evolucionar esa inteligencia artificial, ¿no? Para que entre todos tengamos una mera idea de hacia dónde puede ir esto, ¿no? Pero bueno, esos serían, yo creo que los casos más habituales, ¿no? De aplicación de la perspectiva de demanda, de la perspectiva por parte de las empresas, en muchos casos también vinculados a procesos de vigilancia e inteligencia, ¿no? Como, digamos, hacer como una especie de upgrade, ¿no? En sus procesos habituales de vigilancia para tratar de mirar un poco más a largo plazo, ¿no? No solo centrarte en los factores coyunturales de la vigilancia de patentes, de tecnologías, de competidores, sino ir un poco más allá, ¿no? Y tratar de hacer una inteligencia ya más con una mirada a medio y largo plazo, ¿no? Y yo diría que sobre todo en esos ámbitos. Muy bien. A ver, tú eres director de Prospecticker, que es la consultora que lleva más tiempo en activo en España, lo cual tiene mérito. Y te lo digo porque yo he estado en un par de consultoras que ya no existen. ¿Y a qué crees Eso también que tiene mérito. bueno, y no dejaré de intentarlo, también te lo digo. Claro. Pero, a ver, a César lo que es del César, vosotros habéis conseguido persistir con éxito y, bueno, ¿a qué crees que se debe? Mira, pues yo creo que no tiene ninguna varita mágica, ¿no? Es probablemente hemos seguido, digamos, las mismas fórmulas que siguen la gran mayoría de las empresas que consiguen sobrevivir en el tiempo, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Pues al final, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de la diversificación, ¿no? Nosotros hacemos prospectiva, pero también hacemos estrategia, ¿eh? Creemos que vivir solo de la prospectiva, digamos, siendo un instituto con el tamaño con el tamaño que tenemos, pues es complicado, ¿no? Incluso teniendo, como comentaré ahora, una visión internacional, eh, nosotros creemos que la prospectiva tiene que estar complementada, de hecho, ¿no? Con la estrategia y que, bueno, pues que proyectos empresariales como el nuestro tienen que acompañar, ¿no? A las organizaciones y a los territorios no solo en esa construcción prospectiva, sino también en el desarrollo estratégico, ¿no? Que esté vinculado a esa perspectiva. De hecho, esto es muy común, por ejemplo, como sabes, en la escuela francesa, ¿no? En donde yo recuerdo el caso del Instituto de Estré, ¿no? Que creo Ah, que lo sí. conoces. El Instituto de Estré ha cumplido hace poco 100 años, ¿no? Y ellos siempre hablan también muchísimo de la evaluación, ¿no? O sea, que siempre los procesos de prospectiva hay que empezarlos, digamos, desde una visión de evaluar las políticas públicas, lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera, para iniciar, digamos, ese proceso de prospectiva, ¿no? Entonces, un pilar sería la diversificación. Otro importante para nosotros, vinculado a esa diversificación, es la internacionalización, ¿no? Como decías antes, bueno, pues por decirlo de alguna manera, el mercado de la prospectiva en España, yo diría que incluso en el sur de Europa es bastante limitado, ¿no? Y por eso, bueno, pues ya desde hace unas décadas, ¿no? Hemos desarrollado nuestros proyectos a nivel internacional, mucho en América Latina, también en Europa, en Norteamérica, ahora cada vez más en Oriente Medio, en Asia también. Y por tanto esa diversificación geográfica nos permite, ¿no? Mantener la actividad. Y el tercer pilar yo diría que como ocurre en la gran mayoría de las empresas también es la innovación, ¿no? O sea, un poco pues reinventarnos. Eh, yo diría que
tanto en lo que son los métodos y herramientas como en su propia aplicación, ¿no? Y ahí, bueno, pues vemos que cada vez se demanda más lo que son soluciones tecnológicas, ¿no? Vinculadas a la prospectiva, lo que son los observatorios, los sistemas de vigilancia. Bueno, pues todo esto también nos ayuda mucho. En nuestro caso, nuestra fuente de innovación principal viene también de nuestra participación en las propias redes, ¿no? Tanto en el proyecto Millennium a nivel global como a nivel europeo. Estamos en una red que se llama la Red Europea de Observatorios del Mercado de Trabajo, que también es una red bastante importante, sobre todo en el ámbito de lo que es la perspectiva y los observatorios a nivel de mercados de trabajo. Y luego también en Europa en lo que llamamos la red Prepare, ¿no? En el ámbito del desarrollo sostenible. Y esas tres redes son fundamentales para hacer innovación en nuestro caso, ¿no? Bueno, yo el tema de incorporar la estrategia no podría estar más de acuerdo. De hecho, el máster es analista estratégico y prospectivo, o sea que ahí coincidimos plenamente. Y yo, déjame aprovechar para desearos que tengáis muchos éxitos, porque igual así también podéis, llegado el momento, contratar a alguno de los alumnos de nuestro máster, que te aseguro que van a estar bien preparados. Has Estaremos mencionado que, encantados, bueno, pues eso será buena señal. te voy a tomar la palabra, ¿eh? Claro que sí. Ojalá, no, la verdad es que sí que antes hablamos de que ahora parece que hay un momento, no sé si es por la incertidumbre del momento, pero sí que parece detectarse un punto más de interés que unos años atrás. No sé si vosotros también compartís esa sensación. Sí, sí que se habla más de prospectiva, ¿no? Yo creo que está más en la conversación pública, yo diría, ¿no? Está más en los medios, está más digamos, en las revistas, en los soportes, en las publicaciones. O sea, hay como una extensión de lo que es la disciplina de la prospectiva con sus distintos nombres y acepciones, ¿no? O sea, una cierta preocupación por lo que puede ocurrir en el futuro. Y claro, esto todo está impulsado, lógicamente, por la sociedad de la información y del conocimiento en la que vivimos, ¿no? Donde siempre que decimos eso, ¿no? En los cursos y en las formaciones de prospectiva, de que la razón de que se aplique la prospectiva es porque aumenta la incertidumbre, ¿no? Yo siempre suelo matizarlo porque digo, a ver, la incertidumbre es la que es, ¿no? En realidad es que tenemos más conciencia de incertidumbre. Porque tenemos más información, ¿no? Y porque somos conscientes de todo lo que ocurre en tiempo real, ¿no? A diferencia de hace muchas décadas o incluso siglos, ¿no? Cuando, bueno, pues cada uno, digamos, vivía en su micromundo y no era tan consciente de lo que estaba ocurriendo en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, eso todo, bueno, pues genera un mayor interés en el ámbito de la prospectiva y de los estudios de futuro, y eso es muy positivo en nuestra opinión, porque siempre que se gestione bien, ¿no? Que no se lleve hacia el miedo, digamos, Ya. en la sociedad, sino que se lleve más hacia la construcción, ¿no? Hacia la construcción de futuros, pues eso puede ser muy, muy positivo, pero como sabes bien, Jordi, ahí todavía tenemos que hacer mucho trabajo, y yo creo que es sobre todo un trabajo de educación, ¿no? De tratar de incorporar estos principios mínimos en los currículos educativos para que se entienda qué es lo que puede aportar la prospectiva en los estudios de futuros, ¿no? En tener, bueno, pues una mejor conciencia de lo que puede llegar a ocurrir y cómo construir juntos esos futuros. No, no, la verdad es que vuelvo a estar de acuerdo contigo y yo creo que eso también tiene algo que ver con lo que hablábamos sobre si la prospectiva es ciencia, disciplina o qué. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es mucha resistencia por parte de los sectores más anticuados de la academia. Eh, es decir, hay departamentos de geografía, hay departamentos de relaciones internacionales, eso no son ciencias, pero como tienen departamentos, ya como que no se les cuestiona, ¿no? Eh, yo creo que yo a veces hago el chiste de que esto de la prospectiva es, además de una profesión, un apostolado, porque tienes que ir propagando y comunicando la buena nueva
a todo el mundo, porque hay gente que en realidad no es que no quiera utilizar la perspectiva, es que a veces no sabe ni que existe y qué le puede proporcionar, ¿no? En ese sentido, yo agradezco, ¿no? que haya pues una mayor presencia en medios, a veces de maneras no muy acertadas, pero como mínimo que haya un poco de interés, de dar la posibilidad de explicar qué es lo que podemos ofrecer a las organizaciones, que yo creo que es mucho, ¿eh? Sí, sí, ahí también estamos de acuerdo y bueno, pues esa es la clave, ¿no? Cuando hablábamos, ¿te acuerdas? Siempre esto lo repetimos en las capacitaciones de prospectiva, ¿no? Sobre las actitudes respecto a los futuros, ¿no? Y comparamos en la actitud del bombero con la actitud del futurista prospectivista. Es que digamos, la inmensa mayoría de las actitudes que tenemos en el día a día, en nuestra vida, ¿no? Y en nuestros trabajos, y en nuestros gobiernos, y en nuestras empresas, son de apagafuegos. O sea, realmente vamos encadenando un problema con otro y vamos, ¿no? En esa dinámica de acción-reacción, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tratar un poco de vender, ¿no? Como dices tú, o de evangelizar en esa ventaja, ¿no? Que tiene un poco anticiparnos a lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y que el hacer un poco ese trabajo previo nos puede dar muchos réditos en el medio y largo plazo. Déjame también decir, he visto que había una mano levantada. Vamos a dejar tiempo al final para preguntas de los participantes. De todas maneras, existe el chat y ahí, si veis en el menú debajo de la pantalla, hay un de preguntas y respuestas. Si tenéis preguntas, las podéis redactar ahí y después pues procederemos a responderlas, ¿eh? Para eso estamos. Has dicho también que Prospectiker se enmarca o es un poco, sigue la escuela francesa. ¿Qué quiere decir exactamente eso cuando hablas de escuela francesa en prospectiva? Bueno, como sabes, en la perspectiva, ¿no? Desde hace años se habla como de distintas, no sé si son como distintas visiones, ¿no? De la aplicación de una serie de bases que son comunes, ¿no? En esas ideas que decíamos antes de entender la complejidad, de pensar en futuros alternativos, ¿no? De tratar de construir hacia el futuro deseable, pues hay como digamos visiones diferentes, ¿no? Y una viene más de una escuela, ¿no? Como ocurre en muchos casos, ¿no? Que es la escuela francesa, y luego se habla en contraposición a esta, o se hablaba, yo diría más bien, ¿no? De lo que era la escuela anglosajona. En Prospectiker es verdad que surgimos más desde, digamos, desde la experiencia de la escuela francesa. De hecho, el instituto se creó casi a imagen y semejanza de Futuribles, ¿no? En Francia, que era, bueno, pues un instituto ya con muchos años de experiencia que trataba de hacer un trabajo de investigación y de difusión, ¿no? En temas de futuros y que lo sigue haciendo hoy en día y que tienen una investigación fantástica, ¿no? En muchos temas y además imparten mucha formación y capacitación y muy buena además. Eh, pero yo creo que hoy en día esa división, ¿no? De lo que hace 20, 30, 40 años eran las escuelas distintas, ¿no? Y que muchas veces la anglosajona se vinculaba más al forecasting, ¿no? A lo numérico, a lo cuantitativo, y la francesa más a lo cualitativo y al foresight, ¿no? A la prospective. Pues yo creo que eso se ha ido diluyendo, ¿no? Porque hoy en día vemos que realmente la prospectiva hay escuelas de referencia, digamos, en todas las partes del mundo, ¿no? Que han aprendido de unas visiones y de otras, ¿no? Que las han adaptado, las han hibridado y realmente, bueno, pues están haciendo y están difundiendo, digamos, visiones de la perspectiva desde el Middle East, desde Asia, desde África, desde Latinoamérica, ¿no? Habiendo aprendido, digamos, de esas dos escuelas, ¿no? Pero hoy en día, y en el mismo Prospectiker, ¿no? Yo creo que aplicamos, bueno, pues desde ejercicios de escenarios al más estilo tradicional de la escuela francesa, ¿no? De la caja de herramientas de Godet,
hasta, bueno, pues métodos de escenarios con los dobles ejes de Schwartz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, combinando incluso a veces partes de unos métodos con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, tu última comentario me viene muy bien. Antes también has hablado de internacionalización como una de las estrategias de éxitos de Prospect Ticker. Vamos a hablar un poco de tus diversos sombreros en organizaciones internacionales. El primero sería el proyecto Millennium, ¿no? Que es presidente del Nodo Español y director global adjunto. Para los que no conocen el proyecto Millennium, ¿qué les podrías contar? Bueno, el proyecto Millennium surgió a finales de los años 90 desde las Naciones Unidas, pero se hizo independiente, digamos, para generar un pensamiento independiente respecto a los temas de futuros. De hecho, fue desde la Universidad de las Naciones Unidas y la idea era crear un think tank que combinara, digamos, las visiones globales con las visiones locales sobre lo que entonces se llamaron los 15 desafíos globales, ¿no? Que eran, bueno, pues una serie de 15 grandes retos, ¿no? Que se definían a finales de los 90, recordemos, pues era la época de la primera agenda global, de los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día son, bueno, pues 15 desafíos que nosotros consideramos que siguen estando vigentes porque hablan de desarrollo sostenible, de acceso a los recursos, de brecha, riqueza, pobreza, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, de paz y conflicto. Y creemos que siguen siendo la agenda que tenemos que seguir. Y en ese sentido, bueno, pues hemos ido creciendo, ¿no? Como red y como think tank, ¿no? Inicialmente se empezó con 8 nodos y hoy en día son más de 70 nodos en todo el mundo. Y luego esos nodos lo que tratan es un poco de replicar la idea original que tenía el Millennium Project, que era de crear una especie de transinstitución, ¿no? Que no solo se limitara a los gobiernos o a las agencias de las Naciones Unidas, sino que incluyera al sector privado, a la academia y también las organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, ¿no? Y entonces, eso es un poco el cometido que tenemos tanto a nivel global como a nivel de los nodos en cada uno de los países. En mi caso, por ejemplo, en España o en cualquiera de los más de 70 países donde Millennium desarrolla sus actividades. ¿Y luego qué hacemos en la práctica? Bueno, pues desarrollamos investigaciones, también hacemos publicaciones, ¿no? Como la del Estado del Futuro, que acabamos de publicar la última versión, donde hacemos un análisis de todos estos desafíos globales. Y luego también entramos en investigaciones de temas concretos, como ahora lo estamos haciendo para el tema del futuro de la inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, Jerome Glenn es un destacado activista en ese campo. De hecho, el Estado del Futuro, me acuerdo que tuvo un momento así de mucho predicamento porque a raíz de la COVID se decía, es que esto era un cisne negro, que era imprevisto. Y bueno, fue tan fácil como buscar, no sé si desde el 94, desde el 97, el estado del futuro ha ido incluyendo la posibilidad de una pandemia global entre los temas a seguir, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que tiene un riesgo, ¿no? Hacer un estado del futuro cada año, pero que sin duda es un trabajo que deja un pozo y que puede tener su utilidad, sobre todo para gente que empieza a llegar a la perspectiva. Sí, es justo esa la idea, ¿eh? Nosotros estamos en proceso un poco de transitar esa idea de hace ya algunos años, ¿no? De publicar un libro anual a, digamos, a transitarlo hacia un sistema de inteligencia colectiva, ¿no? Que pueda estar más en un, en un esquema digital, ¿no? Pero también, como dices, vemos que todavía hay una parte importante del público que no está, digamos, en ese esquema digital, ¿no? Que sigue leyendo libros, que sigue queriendo ver el papel, ¿no? Y por eso seguimos un poco publicando estos informes, bueno, pues que creemos que tienen un valor también, ¿no? A la hora de generar, digamos, ese interés en los temas de futuros, ¿no? Y en concreto citabas el tema del COVID.
en el primer estado del futuro ya se hablaba un poco de esa posible pandemia, pero más que, digamos, anticipar o adivinar que iba a venir una pandemia, porque eso de hecho ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, que pueden haber más pandemias es algo científico, es algo que saben los científicos que ha ocurrido y que va a ocurrir, ¿no? Más que eso, yo creo que el informe de Estado del Futuro lo que insistía es el impacto que podía tener con las tendencias económicas, sociales y demográficas que estábamos experimentando, porque recordemos que desde el año 96 a hoy en día, pues por ejemplo, la movilidad global ha sufrido una revolución absoluta. O sea, que hubiera una pandemia en el 96 a principios del siglo XX, como ocurrió, o en el año 2020, no tiene nada que ver, ¿no? Nada A que ver. nivel de difusión. Tampoco tiene nada que ver a nivel de capacidad tecnológica, como hemos visto, ¿no? A nivel de respuesta, a nivel de tener medios y recursos y conocimiento para generar una vacuna, ¿no? Pero eso es un poco lo que queríamos alertar. No, no, pero yo creo que fue valioso en el sentido de que cuando surgieron voces, vamos a decir, poco cualificadas, apuntando que era imprevisible. No, no era imprevisible. De hecho, había gente como vosotros que había trabajado y que habían sido capaces de anticipar el impacto posible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue un buen ejemplo de lo que puede ser una aplicación útil de la prospectiva. Otra cosa es que quien tenga que hacernos caso nos escuche o no, pero el trabajo estaba ahí. En ese sentido creo que fue relevante. Sí, sí, totalmente cierto. Y yo creo que es un buen ejemplo de la diferencia entre anticipar algo que puede ocurrir o no anticiparlo, ¿no? Claro. Probablemente no vas a llegar a, digamos, a evitar que ocurra, ¿no? Pero sí puedes estar muchísimo más preparado que si no lo anticipas y simplemente te dedicas a apagar los incendios, ¿no? Como Sí, decía sí. anteriormente. Bueno, esa era la tesis de Alvin Toffler en El shock del futuro, ¿no? Al final el valor no era tanto acertar lo que puede pasar, sino desarrollar el hábito de siempre considerar futuros alternativos y desarrollar planes de contingencia o estrategias para ello, ¿no? Y es un poco triste que en algún sentido tengamos que estar repitiendo mensajes que ya tienen mucho tiempo, ¿no? Porque el Shock del Futuro, que es del 71, me parece. O sea, Sí, 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 sí. Sí, sí, pero bueno, demuestra que todavía tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no, Jordi, en estos temas? Y bueno, es verdad que el COVID desgraciadamente ayudó en abrir bastante los ojos, ¿no? Y antes cuando decíamos este interés creciente que hay en la prospectiva y los estudios de futuros, pues desgraciadamente el COVID ayudó mucho en ello, ¿no? mira, como no me quiero comer tiempo del debate, vamos a pasar, yo me gustaría que hablaras de la red iberoamericana de prospectiva River, Sí. porque como sabes, Lisa tiene muchos participantes, miembros y seguidores en Hispanoamérica. Sí, bueno, la Red River surgió en realidad en el marco del proyecto Millennium, ¿no? Yo creo que sería algo similar a Jordi, tú que estás en la Federación Mundial de Futuros, ¿no? Y tener los capítulos regionales también. Bueno, pues surgió un poco en esa idea, ¿no? De que el Millennium Project ya estaba creciendo, tenía muchos nodos, ¿no? Y se veía que, bueno, pues que había visiones regionales que tenían pertinencia, ¿no? Y entonces nos reunimos los responsables de tres nodos que eran los de Argentina, Brasil y en mi caso el nodo de España. Y dijimos, oye, bueno, pues igual ha llegado el momento, ¿no? De que impulsemos que se crea aquí una red que además no se limite al proyecto Millennium, ¿no? Sino que trate de crear una cooperación en Iberoamérica, ¿no? Latinoamérica y España y Portugal, ¿no? Al estilo, bueno, pues de lo que estabais haciendo en el capítulo de la Federación o de otras iniciativas que ya había, ¿no? ILPES, CEPAL, como sabemos también estaba trabajando mucho en el ámbito de la formación en prospectiva, en América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto surgió allá por los años 2012, 2013, si no me equivoco,
Y bueno, pues fuimos abriéndolo a toda la comunidad, sin limitarnos a los nodos de Millennium en Latinoamérica, sino a toda la comunidad de prospectiva de Iberoamérica, digamos, y hoy en día seguimos manteniendo, digamos, las reuniones anuales que celebramos. Estamos promulgando también, digamos, pues el desarrollo de investigaciones, de publicaciones en el ámbito de prospectiva, cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde aquí también invito a los participantes, a los que tengan interés, a que bueno, pues exploren, si buscan la red River, ¿no? En internet encontrarán la página web y que bueno, pues exploren las actividades y cómo no invitarlos también a la próxima reunión, que por cierto vamos a celebrar en septiembre en El Salvador. Ahora un país muy en boga por otras razones, pero bueno. Sí, yo creo que es un país interesante, ¿no? Para explorar el cambio. Mira, como nos quedan unos minutitos y tú también lo has puesto, yo creo que a nuestros participantes también les puede interesar que les expliques un poco del WAS, ¿no? De la Academia Mundial de Ciencias y Artes. Sí, la academia, bueno, surgió como resultado de un manifiesto de unos intelectuales a finales de los años 50 del siglo pasado, que era, bueno, en plena época de la Guerra Fría, ¿no? Cuando se estaba investigando, ¿no? Y en plena, yo diría casi casi ya proliferación nuclear, ¿no? Bueno, yo diría que es la época en la que por primera vez el ser humano empieza a ser consciente de la capacidad que tiene de destruirse a sí Señor. mismo como humanidad, ¿no? Hasta entonces, digamos, existían las guerras, existían todo tipo de atrocidades, pero no se había alcanzado la capacidad de destruirnos totalmente, ¿no? En destruir la humanidad en su conjunto, ¿no? Y esto es lo que lleva digamos, a un grupo de científicos bueno, pues a redactar un manifiesto. Estos investigadores y científicos incluían a Albert Einstein, a Bertrand Russell y a Robert Oppenheimer, que bueno, pues ahora también eh, a través de la película, ¿no? Todos hemos sido conscientes, los que no lo eran ya, ¿no? Del papel que tuvo, ¿no? En ese momento clave de la historia. Bueno, a promulgar la creación de una especie de academia global, ¿no? Que sobre todo promoviera la idea de la paz, de la idea de una convivencia en paz y de cómo se puede utilizar la ciencia con un propósito pacífico, ¿no? Para tratar, digamos, de buscar una alternativa a esa otra vía, ¿no? Que nos podía llevar al final de la humanidad. Entonces, la academia, como sabes, bueno, pues ha tenido sus momentos también, ¿no? De mayor y de menor actividad, pero creo que ha sido muy activa en todos estos años y hoy en día está, digamos, recomponiendo sus bases también para eh, reforzar un proyecto que tiene como objetivo último el que era su proyecto fundacional, ¿no? Que no era otro más que utilizar la ciencia para promover la paz, ¿no? De hecho, uno de los programas más importantes de la academia hoy en día se llama el Human Security for All, ¿no? O sea, cómo se puede promover un poco esa idea de seguridad en todo el mundo para todas las personas, ¿no? Y cómo a través de la investigación, la ciencia y la tecnología podemos contribuir a que esto sea un fin último de la humanidad, ¿no? Muy bien, pues mira, nos queda una media horita. Tenemos algunas preguntas. La primera de Miguel Cuesta, ¿alguna lectura o recomendación bibliográfica? Bueno, pues muchas, ¿no? Yo creo que, si no me equivoco, creo que se ha compartido aquí el enlace de la red River y ahí, si Sí, no me equivoco, hay también una, publicaciones. una sección de publicaciones muy, muy buena de diferentes expertos y futuristas.
la propia federación, ¿no? Jordi, Federación Mundial de Estudios de Futuros, tiene su propia sección de publicaciones. En el Millennium Project también tenemos una sección específica en la página web sobre publicaciones. Yo diría que cualquiera de ellas, dependiendo un poco del interés, ¿no? En algunos casos, pues puede ser más sobre los propios métodos y la disciplina, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Gándara del TEC de Monterrey recientemente ha publicado, creo que la nueva versión, ¿no? De lo que él llama los métodos de la prospectiva estratégica. Bueno, hay muchos manuales y publicaciones, ¿no? Luego hay otros que son más, digamos, sobre los propios desafíos, ¿no? Como puede ser el estado del futuro del Millennium Project, y luego hay muchos otros que son temáticos, ¿no? Muchas publicaciones y estudios que puedes centrarse en temas más tecnológicos, en temas sociales, en temas económicos, en temas de geopolítica, de inteligencia. Bueno, hay una variedad en todas estas redes, ¿no? Sí, yo mientras tú hablabas he ido colgando ya algunos enlaces de sitios donde se puede encontrar bibliografía. Claro, deciros que hay más en inglés, aunque vosotros no publicasteis una traducción de un libro de Godet también, de Prospectiva Estratégica. Sí, sí, y bueno, ese lo iba a citar también, ¿no? Creo que lo tengo. Mientras hablas lo busco. Eso, la caja de herramientas de la perspectiva estratégica, ese está traducido a español, y de hecho creo que se puede descargar en internet. Y bueno, es un libro que también recomiendo para cualquiera que quiera aprender sobre efectivamente, este mismo, la perspectiva estratégica para las empresas y los territorios, para cualquier persona que quiera aprender sobre los métodos de la perspectiva estratégica basados en la caja de herramientas de Godet. Y también tengo el libro de Enric Bas, Ajá. Prospectiva. Es un libro delgadito. Yo creo que es un buen libro para empezar. Lo editó la Ariel. Yo tengo, claro, la primera edición. No sé si se puede encontrar o no, pero es para introducirse. Es un libro bueno, yo creo. Y después en inglés, Ziauddin Sardar publicó este Future. Ajá. También es un libro muy para empezar, ¿no? Ujú. Yo, yo creo que son buenas lecturas para alguien que quiere empezar. Sí. Pero afortunadamente, Ahí hemos publicado también recientemente, bueno, ya era un par de años, con Héctor Casanueva, el de la perspectiva del siglo XXI, que ese tiene una parte, digamos, más sobre contenidos, desafíos futuros, y otra parte más de métodos, que puede ser una combinación interesante. Y ahora recientemente también con Eneco hemos publicado otro sobre la planificación prospectiva en la empresa, una mirada ética, que esto lo hemos hecho con la cátedra de ética de la Universidad de Deusto también. muy bien, pues estupendo. Pero vaya, yo cualquiera que tenga interés es sencillamente navegar un poco, buscar prospectiva, Futures Studies o Foresight y encontraréis mucho material. Mira, había una pregunta bueno, Jen Valdez nos ha preguntado sobre el evento en Salvador, cómo he encontrado el enlace en River, lo he colgado. Y también Matías nos hacía la pregunta sobre el UMIN, ¿no? La inteligencia de fuentes humanas, si en el proceso de obtención de información para un análisis es efectivo, es lo más efectivo en perspectiva. Perdona, ¿cuál era el método? No, él pregunta si el UMIN, es decir, la inteligencia de fuentes humanas, en Ah, el proceso de obtención de información para un análisis, es lo más efectivo en perspectiva. pues no sabría qué decirle. Si la inteligencia de fuentes humanas se refiere a la inteligencia colectiva, entonces le diría que eso es la base de la prospectiva, ¿no? Que por supuesto se nutre también de fuentes bibliográficas, de fuentes de distintos estudios, de fuentes de publicaciones,
pero la base está un poco en esa idea de los métodos utilizan la inteligencia colectiva, ¿no? Ujú. En No, todas yo, las vertientes. si me permites añadir, yo creo que al final lo que tenemos que entender es que no hay una sola manera de abordar un análisis o un estudio en prospectiva, ¿no? Y entonces empezar con apriorismos, no sé si tú estarás de acuerdo, Ivonne, pero es contraproducente, ¿no? Y entonces, si tienes datos, no vas a rechazar usar esos datos, aunque puedas acceder a expertos o gente con mucha experiencia. Si no hay datos, no te va a quedar más remedio, pero al final yo creo que en eso que comentabas antes de respetar las bases, pues ser un poco transversal y tener sistemático en la recogida de información. Sí, sí, estoy de acuerdo, que no hay un método exclusivo y cerrado, o sea, y de hecho ahí, Jordi, recordarás que vimos algunas etapas en las que pues hubo gente en puestos, digamos, de organismos multilaterales que se empeñaban, digamos, en que todos siguiéramos unos métodos como muy cerrados y unas visiones únicas, Mm. y eso creo que es contraproducente. Pero en el extremo contrario es verdad que tampoco no todo vale, ¿no? O sea, siguiendo como unos principios mínimos y con ese rigor mínimo que decíamos, ¿no? Pero por lo demás, por supuesto, con apertura de miras, con flexibilidad, adaptando los métodos a las necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces Jan, que realmente está muy activo, hace algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son los aportes del analista estratégico y prospectivo a las empresas privadas? Bueno, pues los aportes yo creo que deberían ser muy importantes, porque mira, en las compañías privadas lo que vemos es que muchas veces la toma de decisiones se basa en intuición. Sí. A veces, en el mejor de los casos, se basa en los datos y en la analítica, que es coyuntural, muchas veces no es un análisis de futuros, pero por lo menos es un análisis de la situación. Pero en muchos otros casos recordemos que se basa en mera intuición, ¿no? O sea, en juegos, en peleas internas, en luchas de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que la labor del analista, y si además es un analista con visión de futuros, un analista prospectivista, un analista futurista, pues seguro que va a añadir mucho más valor a la toma de decisiones y en última instancia va a añadir valor a la propia compañía, ¿no? O sea, cuando son compañías que anticipan nichos, que anticipan necesidades, que anticipan algo que otros no anticipan, eh, bueno, pues realmente son las compañías y las organizaciones que van a ser las ganadoras en el medio y largo plazo, ¿no? O sea, el tener esa capacidad de anticipación a largo plazo no es suficiente para ser ganador, pero si no se tiene, es muy difícil ser un verdadero líder en un sector sin haber tenido antes esa capacidad anticipatoria. Sí, y yo también diría que a menudo el hecho de mirarnos la organización desde fuera, ¿no? Es decir, las organizaciones, incluso las que no son tan propensas al uso de la intuición, a veces acaban siendo un poco endogámicas, ¿no? Y un analista externo a veces tienes la capacidad de ver, de aportar una perspectiva diferente, ¿no? Yo creo que a veces esto también es valioso para las organizaciones. Sí, sí, totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que se ve también en el concepto que se usa cada vez más de innovación abierta, ¿no? Que incluso las grandes corporaciones se dan cuenta que no solo, aunque tengan grandes departamentos de innovación y de investigación, no son capaces de encontrar todas las soluciones por sí mismos, ¿no? O sea, necesitan hacer una innovación cada vez más abierta en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y hay, como dices, el papel de algunos analistas que pueden tener una visión más externa puede ser fundamental, ¿no? Y entonces, ya te he dicho, no sé si es Jan o Jean, Valdez también nos ha preguntado cómo se aplica la prospectiva en el sector público. ¡Ja! Ahí es nada. Con mucha paciencia.
Eh, sí. Bueno, yo creo que tanto en el sector público como en el privado, no sé si te ocurre a ti, Jordi, pero yo después de muchos años he llegado a la conclusión que la perspectiva tiene difícil venta, ¿no? O sea que realmente consiste más en que te encuentres con una persona que ya está un poco convencida, ¿no? Sobre el tema que trates de convencer a alguien que realmente ya no tiene, digamos, ni un mínimo interés en el tema, ¿no? Casi, yo diría que a veces casi ni es capaz de entender el valor de esto, ¿no? Entonces, la clave es que haya una persona en un gobierno o en una empresa privada, ¿no? Que tenga ese mínimo interés por necesidad, no sé, pues por un interés específico, por la historia que ha tenido, por lo que sea, ¿no? Que tenga ese mínimo interés y una vez, ¿no? Que tenga ese mínimo interés, por ejemplo, en los gobiernos, pues la clave, la perspectiva es sistematizarla, ¿no? Lo que en Latinoamérica llaman institucionalizarlo, ¿no? Porque realmente los ejercicios sueltos aportan algo de valor, pero es difícil si no se llegan a institucionalizar, ¿no? Y claro, eso todo lleva a un proceso. Primero, yo creo que la base también es que las personas que impulsan el proceso entiendan bien las bases del mismo, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos desarrollando un proyecto para el gobierno de Navarra que empieza desde cero, ¿no? Que antes de decir vamos a hacer la prospectiva de no sé qué, dicen, bueno, vamos a entender qué es esto de la prospectiva, ¿no? Y entonces empiezan un poco con una formación y a partir de ahí quieren construir su propio modelo, ¿no? Si quieren construir su propio modelo de la prospectiva aplicada a las políticas públicas en Navarra. Yo solo añadir que justamente la próxima semana, el día 30, vamos a tener otra masterclass con Jordi Vergés, que trabaja en la General de Análisis y Prospectiva del Gobierno Regional en Cataluña. Y yo creo que nos va a aportar, vamos a decir, argumentos complementarios a lo que acabas de decir. Yo creo que hay un tema también muy importante que a veces, a menos a mí en mi ejercicio me ha afectado, que es el tema de los plazos, ¿no? El sector público funciona mucho por los tiempos que marcan las elecciones y además, por ejemplo, en España, que últimamente casi siempre acabamos en elecciones anticipadas, esto yo creo que para el empleo de la prospectiva está siendo negativo, ¿no? Porque hay proyectos que no se pueden a veces ni acabar, ¿no? Sencillamente y se te echa encima una nueva elección. ¿A vosotros os ha pasado también? Pues sí, sí, y como dices bien, Jordi Vergés, que también le conozco bien, ¿no? Él lo va a contar desde dentro y lo va a contar muy bien, ¿no? Porque él ha tenido mucha experiencia en el caso de la Generalitat de Cataluña y efectivamente los tiempos políticos muchas veces son un problema, ¿no? Son el problema para no poder institucionalizar esa perspectiva, ¿no? En cambio, como decía antes, y estaba recordando ahora otro ejemplo, que si me dijeran un ejemplo de una perspectiva en gobierno que se haya mantenido en el tiempo, ¿no? Y que haya, porque muchas veces no tienen que ser grandes instituciones, ¿no? Yo me estoy acordando del Ayuntamiento de San Sebastián. O sea, el Ayuntamiento de San Sebastián lleva ya 3 planes estratégicos con una visión a largo plazo, con ejercicios de escenarios, con procesos participativos, o sea, institucionalizando una perspectiva a través de una oficina del plan estratégico o una oficina de estrategia, como tiene la ciudad, con una persona que es Kepa Corta, ¿no? Que es su director, que además conoce las bases de la perspectiva. Él mismo hace muchos años fue alcalde de otro municipio, sabe qué es la política, saben mucho de planificación, está en la red CIDEU, en la que está Barcelona y están muchas ciudades latinoamericanas, y yo creo que esos son los perfiles, ¿no? de las personas que consiguen, a pesar de todos los límites que tiene el gobierno, ¿no? y la administración pública, pues institucionalizar los procesos. Sí, también nuevamente
Bueno, Barcelona también es otro gran ejemplo, ¿no? No tanto, porque teníamos Los el plan, fundamentos, ¿no? También, pero sí, tuvimos el plan estratégico metropolitano que, a ver, a- empezó antes de los Juegos Olímpicos, pero fue después de los Juegos que tuvo un momento de boom y se hicieron buenos por lo que tú dices, porque iban iterando. Entonces, ser capaces de realizar un plan, evaluarlo, hacer una siguiente, eso al final la perspectiva tiene mucho más de carrera de fondo que no de carrera de velocidad. Yo creo que claro. todos los organismos que han sido capaces de mantener actividad, aunque tenga, vamos a decir, un nivel bajo, no una muy intensa, ¿no? Sino una cosa más de pequeña escala, eso es al final una estrategia bastante más efectiva, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. O sea, tener esa visión de largo plazo también en el diseño de la gobernanza del proceso, que es tan importante como la parte de los métodos o la parte, digamos, de las bases conceptuales, ¿no? O sea, diseñar bien una gobernanza que pueda perdurar en el tiempo. Mira, tenemos una pregunta de David Cerrudo que dice, ¿qué herramientas prospectivas considera más efectivas para contextos de alta incertidumbre? ¡Ah! Ahí es nada. Ahí pues nada. Bueno, yo diría que todas las herramientas de la perspectiva estratégica son precisamente para contextos de alta incertidumbre, ¿no? No sé si pudiera señalar una más que otra, ¿no? Yo creo que las distintas herramientas permiten avanzar en el proceso de determinación de eso que no sabemos, ¿no? Es decir, cuando empezamos, y por eso la secuencia es así, ¿no? Cuando empezamos con el Horizon Scanning, con el análisis de megatendencias inicial, pues ahí estamos situando el marco, ¿no? Pero probablemente eso no nos permite reducir la incertidumbre de una forma rápida, ¿no? Probablemente además nos va a ampliar hasta la incertidumbre, ¿no? Pero eso es necesario para que luego seamos capaces de determinar cuáles son los factores determinantes para acabar reduciendo esa incertidumbre, ¿no? Y eso en perspectiva, al final lo hacemos a través de los escenarios, ¿no? Es verdad que puede haber procesos en los que sin llegar a determinar los escenarios, porque eso también lleva su tiempo, podamos reducir la incertidumbre en ámbitos más acotados, ¿no? En subsistemas, digamos, más acotados, pues a través, por ejemplo, de un método como el Delphi, ¿no? Donde, bueno, pues podemos utilizarlo para reducir la incertidumbre sobre una tecnología concreta, ¿no? Se ha hecho mucha Delphi, por ejemplo, en el ámbito energético, en el ámbito de las tecnologías de la movilidad, hoy en día es mucho sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero yo diría que es como un proceso secuencial, ¿no? Para llegar al final del proceso, reducir realmente la incertidumbre. Sí, yo, si me permites, añadiría que al final es que hoy día, ¿qué no es de alta incertidumbre? Yo creo que a veces el problema es que nosotros no sabemos ver hasta qué punto algo es incierto o proyectamos nuestras certezas sobre ello. Yo creo que eso no es un problema para métodos de prospectiva. Yo creo que incluso con métodos muy básicos, como un análisis de tendencia, un análisis de impacto cruzado, empie- lo importante es lo que decías tú, ¿no? Ser sistemático y sobre todo no querer correr y identificar qué sabemos y qué no sabemos. Yo creo que el problema sería más bien con la complejidad, porque la complejidad sí que requiere un trabajo mucho más fino. La incertidumbre yo creo que te la encuentras sí o sí. La complejidad, según cómo la puedes enmascarar y lo que hablamos antes, ¿no? Trabajos que igual parecen una cosa y cuando rascas un poco dices, aquí falta algo, ¿no? Y de hecho eso me recuerda que cuando realicemos la consultoría para el Gobierno de Colombia, para el Departamento Nacional de Planeación, sobre cómo crear, digamos, un diseño de métodos de prospectiva para las políticas públicas, ahí también aclarábamos que la prospectiva no se debe aplicar en todas las situaciones. Entonces, el criterio inicial, ¿no? De decidir cuándo
aplicar y cuándo no aplicar la prospectiva, precisamente respondía, digamos, a tres elementos, ¿no? Uno era la incertidumbre, es decir, que hubiera un muy alto grado de incertidumbre. Un segundo era el que has citado ahora, ¿no? El de la complejidad, que el sistema que se estuviera analizando tuviera un grado de complejidad, de factores, de elementos, de actores, ¿no? Que estuvieran interactuando muy grande. Y el tercero era ese horizonte a largo plazo, ¿no? Que no lo pudiéramos analizar en un corto plazo, precisamente por esa incertidumbre y esa complejidad, y que tuviéramos que analizar en una política a más largo plazo, ¿no? Y eso es lo que al gobierno de Colombia o cualquier otro gobierno le permite identificar en qué casos puede aportar más valor la prospectiva y en cuáles, bueno, pues se puede aplicar una planificación más habitual. Mm. No, no, me parece una buena manera de hacer esta selección inicial. Mira, tenemos una pregunta muy concreta de Carlas Massacs. Me gustaría saber si los lenguajes de programación tales como Python o R son aplicados de manera habitual en vuestro trabajo o si el tratamiento de datos se hace a través de otras herramientas y si estas habilidades son demandadas por el sector. Gracias, que ricasco al ponente y al moderador. Pues mira, yo diría que en nuestro caso todavía muy poco, pero yo creo que este es uno de los grandes temas, ¿no? O sea, cómo podemos utilizar los lenguajes de programación y de análisis masivos de datos, ¿no? Y de información también para tratar de, digamos, de hacer más eficiente todo ese trabajo de analista inicial que es fundamental en la prospectiva, ¿no? No con la idea de que a través de estas herramientas vamos a ya definir los escenarios, sino que las utilicemos para hacer más eficientes y más ágiles los procesos, ¿no? Y creo que pueden aportar mucho si están bien diseñadas, si están bien estructuradas. Nosotros estamos haciendo ahora algunos pequeños pilotos, ¿no? En ámbitos concretos, por ejemplo, en lo que es prospectiva del mercado de trabajo, ¿no? Donde hay muchísimos datos, mucha información, ¿no? Y todas estas herramientas nos pueden ayudar, pues, por ejemplo, en lo que es el análisis de las competencias. Claro, hace años las competencias requeridas en el mercado de trabajo, ¿no? Pues se definían de una forma como más lineal, ¿no? De una forma, bueno, pues más tradicional. Y hoy en día, claro, esas competencias en realidad están subsumidas en millones de anuncios que tenemos, por ejemplo, en las redes y los canales que se utilizan para la contratación laboral. Entonces, el utilizar este tipo de herramientas para poder rastrear y poder analizar, ¿no? Masivamente datos e información, pues puede ser muy útil para hacer prospectiva en este ámbito, por ejemplo, ¿no? A mí solo me gustaría añadir que en el máster tenemos 3 módulos que los imparte Enrique Escorsa. Él viene del campo de la vigilancia tecnológica, pero ha ido trabajando en todo, digamos, de sistemas de tecnológicos para mejorar la potencia de los estudios. Él y yo hemos colaborado y una cosa que marca una gran diferencia es que la capacidad de estos sistemas, por ejemplo, para identificar y procesar millones, bueno, millones quizás me he venido demasiado arriba, pero miles de datos en poco tiempo, eso es maravilloso. Yo que vengo de la época que aún tenía que ir a la biblioteca y sacar las fichas, pues ahora saber que él con una búsqueda pues saca igual 20.000 referencias, que con unos criterios las reduce a 500 y que aplicando otros criterios trabajamos con 80 o 90 que realmente tienen valor. Claro, eso es que eso tiene para nosotros yo creo que es un valor increíble, ¿no? Sí, sí, lo es y yo creo que lo va a ser cada vez más, porque además, de hecho, cada vez hay más información. Entonces, bueno, pues todas estas herramientas nos van a ayudar muchísimo en hacer esas fases iniciales de análisis, ¿no? Que son tan importantes para el proceso prospectivo. Tanto le diría a Carlas que para proyectos que lo valgan, contar con alguien que tiene la capacidad
de programar, por ejemplo, un bot de búsqueda o de crear una herramienta para filtrar referencias, eso tiene hoy día mucho valor y además permite ahorrar tiempo, eso que hablamos antes, ¿no? Que cada vez nos dejan menos tiempo, pues estos procesos se pueden acelerar con el uso de herramientas. Ya, y la otra va a ser, bueno, estos son los lenguajes, pero la otra va a ser la propia inteligencia artificial, ¿no? Cuando empecemos ya a combinar, digamos, esta idea de la inteligencia colectiva humana con la inteligencia artificial que haya aprendido en nosotros mismos, ¿no? De estos colectivos y que sea capaz, ¿no? De sumar al proceso, yo creo que ahí vamos a ver grandes avances para la prospectiva también. Mira, otra pregunta de tipo tecnológico. ¿Qué tan importantes son los sistemas de información geográfica en la prospectiva de Helder Álvarez? Pues mira, yo creo que en la perspectiva territorial han sido muy importantes, ¿no? Porque ahí hemos conseguido, ¿no? Digamos, el desarrollo de ejercicios de escenarios prospectivos que pudieran incluir ámbitos como los económicos, los sociales, los demográficos, ¿no? Que son muy importantes, tecnológicos, etcétera, etcétera, se pudieran representar en un plano geográfico, ¿no? O sea, y que esas distintas visiones pudieran representar distintas alternativas de desarrollo, digamos, geoespacial, ¿no? Y esto es muy relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito demográfico, los flujos migratorios se pueden representar, ¿no? En esas aplicaciones de información geográfica, bueno, pues para ver cómo podrían impactar, ¿no? En los distintos desarrollos vinculados a políticas territoriales de vivienda, de movilidad, digamos, de ordenación del territorio, de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación tiene un papel muy importante y sobre todo en perspectiva territorial. Sí, yo además creo que hay un valor que es importante no perderlo, porque a veces con esto de trabajar tanto en el ámbito digital, perdemos de vista que el espacio físico, geográfico, aún es relevante. Y por tanto, a menudo poder localizar los datos no solo por una dimensión, sino poderlos colocar en un mapa, yo creo que eso te da un valor que de otra manera se pierde, ¿no? El espacio físico aún es importante y los sistemas de información geográfica a veces te aportan una capa de valor que de otra manera, pues volvemos a lo que hablabas antes, ¿no? Te pueden hacer fallar en esa construcción de un escenario o en ese análisis a futuro. Sí, y ahí además yo creo que facilitan el diálogo entre urbanistas, por ejemplo, economistas, planificadores, sociólogos, ¿no? O sea, permite llevar al plano geográfico, digamos, todo ese análisis y además, digamos, poner en común las distintas visiones, ¿no? Porque como sabemos, bueno, cada uno venimos de nuestras disciplinas y tenemos nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Sí. Y lo geográfico siempre lo pone más en común, como dices, ¿no, Jordi? Bueno, pues creo que lo podemos acabar aquí. Muchas gracias por la generosidad explicándonos tu experiencia y tu bagaje, tanto a nivel personal como en Prospect. Creo que ha sido una sesión muy interesante y nada, os emplazo a los participantes a seguir pendientes de futuras masterclass. Los que tenéis interés en el sector público, insisto, semana que viene vamos a tocarlo, pero en cualquier caso, para el tema de perspectiva empresarial, difícil tener a alguien más cualificado que Ivonne. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer y al Lisa Institute por la invitación y a todas las personas que han participado por sus preguntas y por su interés. Si alguno tiene interés, que sepáis que la segunda edición del máster acaba de empezar, aún se están haciendo alguna entrevista, por tanto, pues si alguno cree que le puede interesar, estaría a tiempo de entrar aún en esta segunda edición. Pues nada, un saludo a todos.
Venga, hasta la próxima.